Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas muy buenas historias, espero que sean de su agrado. Ya saben que si les gusta mi contenido, suscríbanse, dejen un like, incluso un comentario. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con este video. Hola, soy de Matamoros, Tamaulipas, México. Hace varios años por estas fechas, algo me atormentaba. Pasó unas semanas antes de Semana Santa. Mi familia estaba pasando por una mala racha, motivo por el cual perdimos la casa donde vivíamos antes y nos vimos obligados a cambiarnos a otra casa, un poco rústica, de madera con techado de lámina, baño afuera, con un gran patio y un árbol grandísimo en la parte de atrás. Los primeros días escuchábamos ruidos en el techo y en la madera, pero como no estábamos acostumbrados a vivir en esa casa, así pensábamos que era normal, causado por el viento y las ramas de los árboles. Un domingo que venía de la playa con unos amigos, llegué por la noche, me bañé y me acosté. Recuerdo que no podía dormir porque un olor fétido me molestaba. Dormía y despertaba. Tenía junto a mí una radio y estaba escuchando música. Recuerdo bien la canción que estaba escuchando y cantando a la vez, Las luces de esta ciudad, cuando de pronto se cortó la canción y se escuchó una de rock pesado, intangible en inglés. Me causó rareza al ser una estación de pop en la cual no sonaba ese tipo de música. En fin, cerré los ojos un poco y de pronto un gran estruendo retumbó en el techado. Algo grandísimo cayó sobre mí. Mi cama era una litera. No podía moverme y lo único que venía a mi mente eran recuerdos de cosas que había vivido. Como pude grité fuerte, tanto que me ardía la garganta. Mi madre a los pocos segundos llegó a donde estaba yo y escuché que dijo: «Ave María Purísima, ¿qué es lo que estoy viendo?». Mi madre dice que era un hombre con cabeza de perro y patas de animal, el que estaba sobre mí como olfateando mi cuerpo con coraje. Al momento que mi madre dijo eso que estaba sobre mí, cayó al piso en forma de un trapo grande volviéndose nada. Y de pronto salió con la misma, se hizo grande y salió por el techado. Yo como pude corrí a brazos de mi madre llorando, asustado, gritando de miedo. Mi madre comenzó a rezar, prendimos las luces y mi madre me tranquilizaba. El árbol de la parte de atrás era un pirul. Sus ramas son usadas para barrer a las personas y quitarles malas vibras, supuestamente. Mi madre salió atrás por unas ramas y al abrir la puerta vimos eso. Era una persona grandísima, toda de negro con una sonrisa burlona. Nos estaba mirando y sonriendo. No estaba en mi casa, estaba en la calle de atrás, parado en una iglesia bautista que estaba atrás de mi casa. Se podía ver ya que atrás de mi casa no había otra casa, era el estacionamiento de la iglesia ya mencionada. Recuerdo que lo que restaba de la noche ya no dormimos. Mi madre se quedó rezando mientras en la casa la madera rechinaba y las láminas se escuchaban como si las rasguñaran. Esto pasó el primer día. Al día siguiente mi madre me llevó a la iglesia cerca de la casa por agua bendita y si es que podríamos hablar con el padre, cosa que era muy imposible ya que como estaban cerca las fiestas de Semana Santa, el sacerdote estaba muy ocupado. Esperamos a ser recibidos por el padre, pero las secretarias nos dijeron que no era posible. Recuerdo que ya nos íbamos y el padre pasó cerca mío y volteó como sorprendido, como si hubiera sentido una vibra en mí. Nos preguntó que cuál era el problema que traíamos y nos invitó a su oficina. Ya estando ahí le contamos lo sucedido y sin dejarnos terminar de contar nos dijo: vamos a su casa. Como no contábamos con carro, él se ofreció a llevarnos. Recuerdo que la secretaria le decía: «Padre, tiene muchos pendientes aún», y a él no le importó. Llegamos a la casa y ahí al entrar al patio dijo: «Aquí estuvo el mal». Y empezó a bendecir la casa rezando y echando agua bendita. En las esquinas de la casa ponía unas cruces con un aceite y dejaba otras en el suelo con sal bendita. Este sacerdote es conocido por tener dones de sanación. Terminó de bendecir la casa y nos dejó una sal bendita, agua bendita, y nos pidió que rezáramos el Salmo 91 si algo volvía a pasar. Nos quedamos tranquilos hasta las 8 de la noche.
Cuando estábamos por dormir, una corriente de aire me jalaba y comencé a gritar. Ahora ya no se trataba de un espectro, era el aire, como si fuera algo invisible. Recuerdo que queríamos salir de la casa y no podíamos, algo no nos dejaba abrir las puertas. Un vecino escuchó y vio, nunca nos dijo que vio, pero me sacaron de ahí. Recuerdo que salí con un cirio pascual encendido, pegado a mi pecho hacia la casa de un tío que vivía en la misma calle. Esa noche me buscaron ayuda en la iglesia, pero el padre no estaba. Fueron a otra iglesia y el sacerdote de ahí dijo que yo estaba loco, que mejor me buscaran un psiquiatra. Mi madre conocía a un señor que curaba de espantos y le pidió ayuda. Recuerdo que me barrió una vez y al día siguiente dijo que no puede ayudarme más. Nos contó que esa noche que me barrió, algo lo tumbó de la cama y también lo arañó. Nos mostró la espalda rasgada y dijo que no tenía las fuerzas para luchar contra eso. Unos días después, alguien nos recomendó una bruja que venía de Veracruz. Ella me curó, pero algo sí me dijo, que esa cosa podría volver. No sabía cuándo, si en unos días, años o meses. Esta historia es conocida por mis vecinos. Una viejita que vivía al lado de la iglesia donde estaba aquella cosa parada. Cuenta que lo vio esa noche y nos vio a nosotros, que ella tampoco pudo dormir. El señor que me curó de espanto a los meses murió, y esa señora después de él. Hasta la fecha eso no ha vuelto, pero sí me han pasado cosas que no podré explicar. Eso fue hace más de 15 años, y aún me siento afectado. Siento que percibo cosas. Hay más detalles en esta historia, pero es complicado escribirlos. Solo quería compartir lo que viví. Era cerca del año 1977. Mi abuela solía trabajar en una fábrica textil en el estado de Puebla y salía ya muy noche. Eran las 11, había muy poco transporte a esas horas y las calles eran oscuras. Mi mamá, que en ese entonces tenía unos 15 años, salía bastante temprano de la escuela y para no quedarse sola en casa iba a esperar a su trabajo a mi abuela. Como ella se llevaba bien con su jefe, dejaba que mi mamá se quedara ya hasta la hora de salida. Como mi abuela vive en el estado de Tlaxcala, llegaba hasta su casa a altas horas de la noche. En esos momentos las calles estaban desoladas y apenas había luz en algunas partes, ya que en nuestro pueblo por esas fechas no había muchas casas con luz eléctrica. Cuando el camión las dejaba en el pueblo, tenían que caminar por más o menos 2 cuadras y por alguna razón el ambiente se sentía extraño. Había más silencio de lo normal y mi mamá lo notó. Se lo hizo saber a mi abuela, a lo que ésta solo le dijo: «Camina para que lleguemos rápido a la casa». Al final de la calle, entre la oscuridad, vieron la silueta de un hombre alto, aproximadamente de 1,80 de altura. Llevaba una gabardina larga y un sombrero de tipo fedora. Por la poca iluminación no se le podía apreciar el rostro. Inevitablemente pasaron al lado de él, y este con una voz profunda, seca y muy seria, que denotaba una edad avanzada, les dijo: «Buenas noches». Pasó de largo y rápidamente mi mamá le comenzó a jalar del brazo a mi abuela. Muy temblorosa le susurró: «Mamá, ¿ya viste que ese señor no lleva pies? Va volando». Mi abuela la tomó del brazo y comenzaron a correr hasta la puerta de la casa, la cual ya estaba cerca. Al abrir la puerta dieron una última vista a la larga calle y notaron que ya no había nadie. Apenas cerraron la puerta, un fuerte y desgarrador grito se escuchó en la calle. Parecía ser de alguna persona, pero mi abuela tomó en brazos a mi mamá y se encerraron en su cuarto. Los gritos siguieron por un rato y antes de quedar todo en silencio, se escuchó un lamento que no sonaba como algo de este mundo, un sonido que no parecía provenir de una persona o un animal. Esa noche mi mamá y mi abuela no pudieron dormir y al día siguiente, cuando los primeros rayos de luz salieron, finalmente se sintieron tranquilas. Ese mismo día se enteraron de la desaparición de un vecino en esa misma calle. Aparentemente se trataba de un secuestro, o eso se dijo, porque no se robaron nada de su casa. Solo se encontraron signos de entrada forzosa a la casa. A la semana lo encontraron tirado en el monte, muerto. Tras ese incidente, mi abuela habló con sus jefes para quedar trabajando en el primer turno y no salir de noche nunca más.
Después de eso no volví a tener una experiencia como esa, aunque mi bisabuelo tuvo un encuentro con un nahual muchos años atrás, pero ese ya es una historia aparte. Hace 8 años, mi familia y yo nos mudamos a una casa. Era amplia y bastante barata la renta. Un tío también vivía con nosotros. La casa era perfecta, salvo un problema. La entrada de luz natural era escasa, a tal punto de tener que encender la luz entrando a las 4 p.m. Tiempo después, el ambiente de la casa se convirtió en uno demasiado hostil. Discusiones, problemas económicos y los problemas derivados de los dos anteriores. Pero el más notable fue el repentino cambio de comportamiento de mi tío. Al llegar a la casa, era como si su enojo lo transformara en otra persona, completamente diferente. Su humor era extraño, inusual. De seguro es por el estrés del trabajo, mi papá pensó. Sin embargo, cuando mi tío salía de su recámara, algo llamaba nuestra atención. Mis 4 perros miraban fijamente un rincón de la casa, que sería el muro que delimitaba la habitación de mi tío desde la sala, y se quedaban atentos por un buen tiempo. La segunda alerta fue que, al pasar por el pasillo que conducía a la recámara, mis perros se comportaban extraño. Buscaban evitar mantener contacto visual mientras pasaba por esa recámara, a toda costa. Yo en ese entonces me desvelaba haciendo la tarea de la universidad, y ya era seguido escuchar ruidos en toda la casa, como si golpearan objetos o puertas. Y hubieron días en los que escuchábamos mi hermana y yo a mi tío quejarse en la noche, que su respiración se agitara. De seguro está soñando pesadillas, y no le dimos importancia, hasta que uno de esos días, mi hermana y yo nos habíamos quedado hasta tarde platicando de nuestro día, y en ese momento fue cuando escuchamos a mi tío con una voz asustada entre sueños: «Deja de perseguirme». Nos extrañamos mucho el haber escuchado eso, hasta que después escuchamos: «¿Quién eres?». La voz de mi tío se escuchaba bastante angustiada, jadeando como si el miedo le estuviera robando la respiración en ese momento, hasta que de pronto una voz ronca, gutural y macabra se escuchaba decir en esa recámara: «Soy el diablo». Acto seguido de una risa realmente macabra, mi hermana y yo nos quedamos petrificados, sin querer decir nada al respecto. Les puedo asegurar que esa voz, ni imitándola a mi tío, le pudo haber salido así que mi hermana contactó con una medium, y sin decir detalles de la vida de mi tío, la medium se limitó a decir: «Tu tío viaja mucho, y en uno de sus viajes se trajo un ente de bajo astral a la casa. Esa casa está infestada del mal. La solución era exorcizar la casa, rezando y arrojando una mezcla de agua exorcizada, éter y amoníaco. Y así lo hicimos. Arrojamos esa mezcla en todos los rincones de la casa. Apuesto que el olor del amoníaco me hizo alucinar, ya que en mi oído escuchaba quejidos, gritos de gente, desgarradores, en cada rincón que recorría lanzando el agua, hasta que no soporté más, y me salí de la casa hasta que terminaran de lanzarlo. Tiempo después, las cosas en esa casa se calmaron. Ya no sentía ese ambiente turbio que todos en la casa coincidíamos sentir. Sin embargo, mis perros aún parecían nerviosos pasando por ese rincón, y fue cuando tomamos la decisión de mudarnos de esa casa. El hecho que les voy a relatar fue el sábado santo del 2002. Lo recuerdo como si fuese ayer. En aquel entonces vivía en un ejido en el estado de Durango. En la tarde fuimos a una noria que estaba a las orillas del pueblo, donde hay parcelas y hay un canal que desemboca en una represa. Éramos mi hermana, 2 vecinas y yo. En ese entonces yo tenía 10 años. Recuerdo que hacía calor por la tarde y fuimos a bañarnos en la noria. Se empezó a hacer de noche y realmente no nos dimos cuenta hasta que el frío empezó a calar. Ya era tarde, ya más de las 11 p.m. y yo fui quien salió primero del agua. En ese momento sentí como si alguien me estuviese mirando y volteé hacia una de las parcelas. Justo ahí pasaba un camino de terracería y vi un bulto muy grande a lo lejos. Pensé que era una vaca o quizá algún trabajador.
Esa noria se encuentra en territorio de un establo perteneciente al ala. No le tomé importancia y me volteé para agarrar la toalla para mi hermana, que tenía como 4 años en ese entonces. Cuando volví a voltear, vi ese bulto blanco ya un poco más cerca y se me hizo extraño que en cuestión de segundos se veía más cerca. Me quedé viendo fijamente y me empezó a dar un escalofrío extraño y pude sentir quizá el triple de frío que cuando recién había salido del agua. Entonces volteé a ver hacia el agua y cuando volví a voltear hacia el camino la pude ver. A escasos 10 metros de nosotros era una mujer, flotaba, su cabello estaba totalmente friseado. No se le veía el rostro, solo oscuridad en la parte de la cara. Tenía un vestido como de época, sucio, como con sangre seca y vieja. Sus brazos eran extremadamente largos y medía unos 3 metros. En verdad era enorme, y de verdad flotaba unos 30 centímetros del suelo, y ahí se quedó de frente hacia nosotros, como si nos estuviera observando. Yo me quedé en shock, sentía el cuerpo pesado y me temblaban las piernas. Mis vecinas no la habían visto hasta que vieron algo extraño en mí, y cuando voltearon, también la vieron. Solo recuerdo escuchar a una de ellas gritar, ¡corran! Y ella sacó a mi hermana del agua. La verdad no recuerdo cómo brinqué la cerca del alambre de púas, solo que un instante. Íbamos corriendo de travesía por el monte, obviamente llorando de miedo, y volteaba hacia atrás a ver si no veía algo detrás, pero no. Llegamos primero a mi casa, con rasguños por todo el cuerpo por los matorrales donde corrimos, y yo tenía cortadas de vidrios y también espinas en los pies, porque por el miedo dejamos todo ahí, las chanclas y las toallas entre otras cosas. Recuerdo que después de eso nos daba miedo salir cuando ya era de noche. La mayoría de las personas nunca creyeron esto que estoy contando, pero les juro que es verdad. Fue muy sonado nuestra experiencia porque algunos nos vieron cómo íbamos llegando a donde ya había gente. Como repito, era Semana Santa y había mucha gente que iba de vacaciones al rancho y se la pasaban de fiesta, pero algunos sí nos creían porque también lo habían visto. Un señor ya mayor que vivía por mi casa nos dijo que diéramos gracias a Dios que no lloró aquella mujer mientras estábamos en el agua, porque si no, nos habríamos ahogado ahí. Yo siempre he creído que era la Llorona. Ya pasaron más de 20 años y aún me da escalofrío recordarlo. En verdad, existen cosas que no podemos explicar. Aquella fue mi primera experiencia con algo paranormal. La verdad, siempre me han pasado cosas extrañas, y los extraterrestres sé que son reales porque ya he tenido 3 experiencias de ese tipo, que con gusto algún día les compartiré. En ese mismo rancho, ahí en Durango, en 2004, teníamos una casa del árbol, y un día en la tarde estábamos ahí, y hay un cerro que se le conoce como el Cerro de Dinamita, y estando ahí vimos un destello muy brillante, casi en la punta del cerro. Nos llamó mucho la atención porque apenas estaba atardeciendo, y ese destello fue muy notorio. Volteamos a ver y ahí estaba esa luz que no se movía. En ratos la luz se hacía más brillante, y luego casi al punto de desaparecer, y así duró unos 10 minutos, sin moverse, y de pronto de esa luz salieron otras 4 luces, y giraban alrededor de la luz más brillante durante un rato más. Luego las 5 luces se alinearon horizontalmente, y así quedaron sin moverse y de a poco comenzaron a inclinarse en diagonal, sin romper formación, y comenzaron a descender de a poco en el cerro. Todo esto pasó en el lapso de 1 hora o quizá un poco más. Años después, en 2007, cuando yo iba en secundaria, una tarde estaba haciendo tarea. Estaba pegada a la ventana de mi cuarto que daba al patio trasero de mi casa. Eran como las 6 y aún había luz del día, y de repente vi un ser gris pasar al otro lado de la ventana. Tenía la cabeza muy grande, era alto como de 2 metros o más, muy delgado de piernas y brazos muy largos, totalmente gris. Obviamente pensé que era uno de ellos porque no llevaba ropa o algo así. Mi mamá y una amiga también lo vieron. Entonces salimos rápido a ver qué era aquello. Teníamos 2 perros y uno de ellos estaba asustado, ladrando, y el otro estaba como agresivo, ladrando hacia la barda de atrás de la casa. No vimos nada ya. La casa de atrás tenía un patio muy grande y muchos árboles grandes.
y se escuchaba como si algo o alguien brincara entre las ramas de los árboles. La verdad fue muy extraño. Yo creo que en verdad sí era un ser gris. Años después nos mudamos a un pueblo muy cerca de Tampico. Era un pueblo pesquero como a 5 kilómetros de la playa.